Señoritas y señores del tercero bachillerato Golfo, bienvenidas y bienvenidos a su clase de hoy, 26 de agosto del 2021. Que se encuentren bien y dispuestos para trabajar. Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy y con el tema de hoy, quiero preguntar a ver si hubo algún inconveniente con el trabajo de la clase anterior con las funciones exponenciales, con la utilización del programa GeoGebra y la graficación en él. Si alguien tuvo algún inconveniente, alguna novedad, por favor me haces como es en este momentito me indica y vamos a ver a solucionar el problema. Los escucho. O todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien. De la ficha de la primera hora, profe. Sí, buenos días, dígame, no le O del, escuché. pero digo, las dudas sobre la ficha de la primera hora. Sí, sí. Ah, no, todo está bien. Todo estuvo bien. Sí, es que en Es que realidad la intención no es hacer el gráfico así de manera manual, sino utilizar el programa para darnos cuenta cómo es las modificaciones que se originan o que se dan como consecuencia de la utilización de la modificación de la regla de correspondencia de una ecuación cualquiera. Estas modificaciones se dan en cualquier función. Se ve que como estamos trabajando con función exponencial y ahora vamos a ver ecuación logarítmica, perdón, función logarítmica, entonces estas modificaciones quiero que se noten, que se noten. Bueno. Voy a compartir para hoy es lo mismo, realmente esta reunión que vamos a tener ahora es muy, muy corta, dado que es lo mismo que la clase anterior, solamente que le hemos cambiado un poquito de nombre. Esto le hemos puesto función logarítmica en lo que era anteriormente función exponencial. Como se dan cuenta, es incluso el mismo PowerPoint donde he modificado la palabra exponencial por logarítmica. Dado que, como ya vimos anteriormente, pues lo uno y lo otro se convierten en un determinado momento en lo mismo. Vamos a buscar, da una función logarítmica, vamos a analizar su base y a ver qué efecto produce sobre la gráfica de... Hola, 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 hola. Ahí se escucha. Sí, se escucha, profe. Sí, no sé qué pasó, se me desconectó la cámara y parece que fue cuestión de internet, pero bueno, ya estamos de nuevo acá. Ay, déjame ver en qué parte estamos. Estamos en esta parte de aquí, diciendo pues que los objetivos son los mismos, solamente que vamos a utilizar la palabra logarítmica en vez de exponencial y viene a ser exactamente lo mismo. De hecho, le estaba diciendo que esta reunión va a ser sumamente corta, puesto que casi que todo ya está explicado. Pues el mismo trabajo que se hizo en la clase anterior, la vamos a tener que hacer ahora. Lo único que vamos a utilizar ya no la forma logarítmica exponencial, sino la forma logarítmica. Aquí tengo la definición de lo que es una función, lo que es una función logarítmica. Una función logarítmica, aquí me faltó el y igual, es aquella función que tiene pues una expresión donde hay un logaritmo en cualquiera de las bases. Recuerden que también podemos trabajar con la base e, es decir, con logaritmo natural. Y en todos los casos, el número al que yo le vaya a calcular o el número que forma parte del logaritmo, al cual se lo va a buscar el logaritmo, tiene que ser positivo. Ya sabemos eso. Entonces ya no es nada del otro mundo. Hasta aquí la parte, digamos, introductoria de la función logarítmica. Y de aquí lo que voy a hacer es explicar el trabajo de la ficha de trabajo que tenemos para hoy. La ficha de trabajo está pues indicada aquí claramente qué es lo que vamos a hacer.
Hay unas preguntas que resolver y estas preguntas tienen que ver pues, con la parte teórica del libro o de la explicación que se hizo. Utilice GeoGebra para graficar estas funciones. De la misma manera que le hice la explicación que hice en la clase anterior, voy a hacer ahora. Me permito anotarla. Tomen papel y lápiz para que vayan anotando de qué manera van a ir graficando en el programa para que hagan la devolución del trabajo de una manera correcta. Bien, en el literal A tenemos y igual 2 menos logaritmo natural de x más 1. Entonces usted el primer paso que va a hacer es graficar y igual logaritmo natural de x. Esa es la función base. Observen ustedes que en todos tenemos logaritmo con x, el logaritmo de x. Bien. Luego, el segundo gráfico que van a hacer en el mismo plano es y igual logaritmo natural de x más 1. Tercer gráfico en el mismo plano, menos logaritmo natural de x más 1. Y por último, van a hacer toda la función que está ahí expresada. Y igual 2 menos lo que ya habían hecho, que era logaritmo natural de x más 1. Entonces, para este ejercicio, para el literal A, en un solo plano van a ver 4 gráficos, porque hay 3 modificaciones a la función base. La primera modificación es que se le suma 1 a la x. La otra modificación es que se le coloca un menos o el logaritmo natural se lo multiplica por menos 1, que viene a ser lo mismo. Y finalmente a todo esto que ya habíamos hecho le agregamos 2. Son 3 modificaciones y el gráfico base son 4 gráficos que van a estar en ese plano. Para el segundo ejercicio, para el literal B, de igual manera, logaritmo en base 10. Observen que aquí tenemos logaritmo, pero no está escrita la base. Cuando la base no está escrita, ya sabemos que es base 10. Entonces lo que vamos a hacer es graficar y igual logaritmo en base 10 del número x. Primer gráfico, esa es la base. Para todos los 4 ejercicios que están acá, vamos a hacer como primer paso eso. Logaritmo de x. Logaritmo natural o logaritmo base 10 o logaritmo base 1 medio, logaritmo base 1 medio que también está acá. Pero siempre va a ser logaritmo de x el primer paso. Segundo gráfico tiene que ser y igual logaritmo de menos x. Siempre vamos a ir trabajando con la x. Todo lo que tenga que ver con x. Todo lo que tenga que ver con x. Y igual logaritmo de menos x. Siguiente viene a ser y igual logaritmo de 2 menos x. Y con eso ya habremos graficado la función del literal B. Es decir, a la función básica le hemos hecho 2 modificaciones, tal como se nota aquí. Le hemos puesto un menos, es decir, hemos multiplicado la x por menos 1 y a eso le hemos agregado 2. Para el literal C, viene a ser básicamente lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que esta vez el logaritmo no tiene base 10, tiene base 1 medio. Y así mismo le graficamos logaritmo base 1 medio de x, que es la básica, la original, llamemos así. Y igual logaritmo base 1 medio de menos x. Y finalmente el y igual logaritmo base 1 medio de 2 menos x. Y habríamos terminado con el literal C. Pero como les dije anteriormente, aquí el asunto no está de graficar por graficar. El asunto está en irnos dando cuenta qué tipo de modificación ocurre cada vez que le agregamos una cantidad cualquiera a la función original.
cuando lo multiplicamos a la x por menos 1, cuando le agregamos 2, cuando a toda la función la multiplicamos por menos 1, y cuando a toda la función le agregamos 2, etcétera, etcétera. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que ocurre en esos casos. Y vamos con la parte de acá con literal D, que es un poquito más, es un paso más que literal C. Un paso más. Hacen todos los pasos que se hicieron en el literal C, es decir, primero logaritmo en base a un medio de X, luego logaritmo base a un medio de menos X, luego logaritmo base a un medio de 2 menos X. Cuando se hizo todo esto, el siguiente paso es colocar un valor absoluto. Valor absoluto de todo lo que ya se había hecho anteriormente y vemos qué es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de modificación. Ahí con el valor absoluto, el gráfico como que cambia un poco, pero es debido a la reflexión a la conversión de la parte negativa en positivo que origina el valor absoluto. Bien, ¿hay alguna inquietud respecto al trabajo, a esto que vamos a hacer ahora? Natalie Jiménez, dígame. Buen día, profesor. Buenos días. Una pregunta. Entonces, por cada ejercicio solo sería una gráfica, ¿verdad? No. Por cada ejercicio, ya le dije, en el literal A, usted tiene que presentar cuatro curvas, cuatro gráficos. No, o sea, lo que me refiero es de que, por ejemplo, serían las cuatro funciones, pero en un solo plano. Solo sería... Exactamente, los 4 gráficos en un plano y habrá terminado el literal A. Para el ya. literal B, usted tendrá que presentar 3 gráficas en un solo plano y ahí habrá terminado el literal B. Entonces sería solo una imagen de poner en cada ejercicio. Correcto, exactamente, una imagen, pero en esa imagen tienen que estar los gráficos correspondientes a las funciones que va a ir modificando paso a paso. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí, es lo mismo, es el mismo trabajo que había explicado que se haga en la función exponencial. Lo mismo, en la función exponencial tenía que hacer lo mismo. En un solo plano, en un solo gráfico, como dice usted, colocar las 3, 4 curvas que generan las modificaciones de cada función exponencial que se hizo en la clase anterior. En este caso, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con funciones logarítmicas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Dijo el tipo que hay que hacer una gráfica por una gráfica para darnos cuenta tipo de los cambios, las modificaciones. Ajá. Esos cambios no tenemos que escribirlos, o sea, tipo ponerles dominio y rango. ¿O sí? No, no, lo que pasa es que ahí habría que analizar, a eso me refiero, no es que usted tiene que escribirlos, pero sí tiene que notarlos. Oh, ya, Y listo. tiene que notarlos. A ver, ¿qué pasa si a la X la multiplico por menos 1? O le cambio de signo, que viene a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Entonces, si en algún momento hay alguna pregunta de parte del profesor hacia ustedes respecto a eso, usted tendrá que decir, bueno, pasó esto. Entonces, al cambiar el signo a la X, lo que se genera es una reflexión, ¿ya? Y si le agrego 2, ¿qué pasó con el gráfico? Se movió para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Recuerden que si se modifica, lo que está dentro del paréntesis de esto acá se llama argumento de la función. El argumento de la función. Si se modifica el argumento de la función, pues usted va a ver que esto origina un movimiento del gráfico. Ya lo deben haber visto ustedes en la función exponencial. ¿Qué ocurrió cuando al argumento de la función le agregábamos un valor? A ver si se recuerdan. A ver, déjame compartir, déjame dejar de compartir esto y voy a compartir el GeoGebra que tengo por aquí. ¿Dónde está el GeoGebra? Acá está el GeoGebra. Bien,
A ver, vamos, lo que yo quiero es que hagan esto. Por ejemplo, voy a trabajar con lo que ustedes ya hicieron la clase anterior. Y igual, es decir, con la función exponencial. Y recuerden que teníamos 2 elevado, siempre lo teníamos elevado a la x. Esa era nuestra función base. A partir de esto, déjame ponerle un poquito de color y un poco más de grosor. A mí me gusta trabajar con este color y en estilo 7. Ya. Ahora bien, ya tenemos este gráfico en la exponencial. Cuando le agregábamos algo a la X, es decir, cuando modificábamos el argumento, es decir, vamos a ver si yo pongo aquí y igual, a ver, yo voy a poner, antes de que salga el gráfico, voy a poner le voy a modificar, le voy a sumar 2. X más 2. ¿Qué creen que va a ocurrir con este gráfico? Todavía no le he puesto el 2 para que no se origine todavía el movimiento. ¿Qué ocurre si si le agrego aquí un número 2 a la X de este exponente? Esa es la intención que yo tenía tengo para que ustedes observen qué es lo que ocurre cada vez que se modifica la función. A ver. Profe, hay como que se hace más ancha la curva hacia la derecha. Si le pongo acá un 2, aquí si modifico el exponente. Vamos a ver. Ah, no, más corto. ¿Qué ocurrió? Se restaron 2 unidades a la izquierda. Eso fue lo que dijimos en la clase anterior. Si yo le sumo 2 acá, se mueve este punto. Déjame colocar un puntito aquí que es el punto que yo les he dicho que hay que tener mucho cuidado, el 0,1. Este punto que estaba aquí, que es el que me va a dar a mí la referencia. Mira, ya no está aquí ahora se movió para acá. Se movió 1 unidad y 2 unidades. Está acá ahora. Acá. Si este punto se movió 2 unidades a la izquierda, recuerden que les había dicho que si se le suma algo aquí, si se suma el movimiento que se hace el gráfico es a la izquierda. Si en cambio en vez yo le pongo aquí menos 2, este punto se va a mover 2 unidades a la derecha. Eso es lo que yo quiero que noten. ¿Qué efecto causa cada cantidad que se le pone, cada modificación que se le hace a la función? Ahora bien, ya no voy a agregarle aquí el 2 como exponente. Ahora lo que voy a hacer es poner una modificación, pero esta vez la modificación ya no la voy a hacer al exponente, sino a toda la función. Es decir, yo voy a poner y igual 2 elevado a la x. Esa es mi función original. Déjame admitir a alguien. 2 elevado a la x, y a todo esto que está acá, le voy a sumar, a todo esto le voy a sumar 2. Mira, que esta vez no le sumé al exponente. Esta vez le sumé a toda la función base. A toda la función base le sumé 2. ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que se produce? Es el mismo gráfico, solo que este punto ya no se encuentra en el 0,1, ahora se encuentra en el 0,1, pero más 2, es decir, en el 0,3 acá. Si le sumo alguna cantidad a toda la función, no al exponente, entonces el gráfico se mueve hacia arriba si es que se le suma, o hacia abajo si es que se le resta. Vamos a tratar de restarle. En vez de ponerle más, le voy a poner menos y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? Ahí está. Como le puse menos 2, como le puse ahora menos 2,
El gráfico que estaba aquí bajó 2 unidades. Bajó 1 unidad y 2 unidades. Ese es el análisis que quiero que hagan. Ahora, podemos analizar todo esto. ¿Qué más podemos analizar? Las características que tienen. ¿Cuál es la monotonía de la función h en este caso? De esta que está aquí en azul. ¿Cuál es la monotonía? Por ejemplo, la pregunta viene a ser, ¿cuál es la monotonía? Recuerden que monotonía es la característica que me dice que es creciente o decreciente. Hablemos en términos más comunes. Es creciente. ¿Esta función es creciente o es decreciente? Creciente. Entonces, ese análisis tiene que ser, entonces sigue siendo creciente, no pasó nada. El dominio, ¿cuál es el dominio de esta función h? La función h, aquí está la función h. ¿Cuál es el dominio? Todos los números reales. Todos los números reales, porque vemos por acá está desde el menos infinito y como ustedes pueden darse cuenta, aquí paulatinamente se va abriendo y si pudiéramos llegar hasta avanzar muchísimo más, vamos a darnos cuenta que va a ir cubriendo todos las x positivas y va a irse por ahí hasta el más infinito. Entonces, por eso decimos que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, es decir, viene desde el menos infinito hasta el más infinito. Dominio, perdón, rango, el rango de la función h, ¿Cuál vendría a ser el rango? Del menos 2 al más infinito. O sea, abierto. Desde el menos 2 hasta el más infinito, abiertos ambos. Sí. Sí. No. ¿O no? Sí, abierto. ¿Ya? Por ahí alguien dijo, no, podemos no estar de acuerdo, todo en que sea un intervalo abierto, un intervalo cerrado. Bueno, en este caso, cuando yo le pongo el menos 2, lo que hizo es que este punto bajó, es como si el eje de las X haya bajado 2. Es como que ahora yo el eje de las X lo tenga acá. Es como que el eje de las X pues bajó acá y como sabemos el eje de las X es una asíntota de la función. Ya sabemos también que es una asíntota. Una asíntota es una recta que sirve como límite para una función. La función se acerca todo lo que uno quiera, que la recta, que la curva se acerque a esta recta, pero en ningún momento lo va a tocar. Aquí para nuestra vista, aparentemente este gráfico está tocando el eje de las X, pero no es así. Yo le voy a demostrar, por ejemplo, aquí en el número 6. Déjame eliminar esta de aquí para que se vea mejor. Mira, en el número 6 parece que está tocando, en el número 7 parece que está tocando todavía más, pero vamos a darnos cuenta, vamos a aproximar un poco el número 7 y vamos a darnos cuenta que no lo toca. Si hacemos una aproximación lo suficientemente grande, déjame cerrar esto. Si hacemos una aproximación lo suficientemente grande, nos vamos a dar cuenta que no toca al eje de las X en el número 7. Aquí ya estamos en el número 7. Voy a aproximar un poco más para darnos cuenta de eso. Observen que ya estamos en el número 7 y lo que a nosotros nos parecía que sí estaba tocando, pues efectivamente nos damos cuenta ahora que no está tocando. El eje de las X es una asíntota. Por cualquier número que nosotros nos vayamos hacia la izquierda, en este caso, nos vamos a dar cuenta que la gráfica se aproxima todo lo que uno quiera, todo lo posible que sea, pero jamás va a tocar el eje de las X porque es una asíntota. Eso realmente es una asíntota. Es una recta donde el gráfico de la función se aproxima a todo lo que uno quiera, pero jamás llega a tocar. ¿Sí? Entonces, ya hicimos el análisis de estos gráficos, ¿verdad?
Entonces, esta parte es lo que yo quisiera que ustedes los tengan bien claros. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir graficando y vamos a ir dándonos cuenta qué cambios se originan cada vez que se le introduce una cantidad en la función. Estos cambios no solamente se dan en la función logarítmica o exponencial, estos cambios se dan en todas las funciones que nosotros podemos, que trabajemos. Función lineal, función cuadrática, función racional, función, todas las funciones algebraicas, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta con Sí. lo de la tarea ahorita. Dígame. En el literal B, nos pidió el logaritmo base 10 de 2 a la menos x. Y Sí, una de las gráficas, o sea, empezaba con y igual logaritmo x y después y igual al logaritmo de menos x. sí, Pero ese x sería negativo y tipo, a eso se puede graficar, un sí, logaritmo sí, con sí, negativo. sí, 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 sí se puede graficar. Oye, Porque no sabemos que si esta X, imagínate si esta X es negativa. Negativo con negativo acá se nos convierte en positivo. Es que X es un valor indeterminado. ya, oye, listo, No profe. sabemos, puede que sea positivo, puede que sea, por ejemplo, 1, 2 menos 1 me queda el logaritmo de 1, ¿sí? Entonces, esto no tiene ninguna, digamos, restricción. Eso se llama restricción. Lo que no ocurre en una función o lo que no se puede hacer en una función se llaman restricciones. ¿Ya? Listo, Sí. todo está bien ahí. Los ejercicios están bien estructurados. Estos ejercicios están tomados del libro rojo de la matemática que yo les pasé al comienzo de año, que no les pasé el link de descarga. Me parece que así fue, creo que ustedes tienen este libro y si no fue así lo pueden buscar en internet que está fácil de obtenerlo. Creo que sí les pasé este link de acceso. Revisen en la ficha de trabajo, dice qué páginas deben, en la ficha de trabajo dice qué páginas deben leer. A ver, déjame, aquí está. Revisar las páginas de la 343 hasta 351 del libro de fundamentos de matemática para bachillerato, ese libro de Spol. Yo no sé si ustedes déjame un ratito, yo les voy a mostrar acá estos libros de aquí. Déjame sacar este libro, se los voy a mostrar. ¿Cuáles son los libros que estoy aquí? Revisar las páginas 282 y 285 libros rojos de la matemática. Bien, en los libros que me refiero ahí son estos. Este libro de aquí se llama Fundamentos de Matemática para Bachillerato, es del SPOL. Este librito acá lo pueden descargar también también creo que les di el link de descarga, no me acuerdo. Y el libro rojo de las matemáticas es este de acá. Así se llama, el libro rojo de las matemáticas. Entonces, de este sí me acuerdo que les di el link de descarga. Lo pueden revisar y aquí está. Estos son los libros con los que yo mayormente trabajo, aparte de que trabajo con el libro de precálculo de Sullivan, que es el que está acá. Déjame, lo tengo por aquí. A ver, este es el libro precálculo de Sullivan, con el que trabajo también mayoritariamente. Al comienzo de año yo les había indicado que voy a trabajar con 5 libros para mi bibliografía, digamos así, va a ser basado en 5 libros. Y aquí están 3 de los que les había mencionado. Bueno, el tiempo se me está terminando. Para la próxima clase que es el día martes, déjame ver si el día martes, ya dejamos de lado lo que son funciones, lo que son logaritmos y lo que son exponentes. Ya dejamos ahí, terminamos ahí. Es un tema que lo hemos tomado muy superficialmente.
Es un tema muy largo, muy extenso. Lo hemos tomado superficialmente. Todos los temas que trabajamos acá los estamos tocando de una manera superficial, dado que no tenemos el tiempo suficiente para profundizar un poco más. Ya depende de ustedes que quieran aprender un poco más, revisar en internet, está toda la información. Para la próxima semana vamos a, como dije, a dejar este tema de lado y vamos a trabajar con lógica matemática. Lógica matemática sí lo voy a trabajar específicamente de los dos libros primeros que les mencioné. El libro Fundamentos de Matemática y el libro Rojo de las Matemáticas. De esos dos libros trabajaré lo que se llaman, lo que es la lógica matemática. Acá en este libro de precálculo no hay, este es precálculo, esto es para cálculo. Aquí no tiene, esto es álgebra y cálculo. Ahí no hay lógica matemática. La lógica matemática la vamos a encontrar en el libro Rojo de las Matemáticas y en el libro de bachillerato, de cómo es Fundamentos de Matemática para Bachillerato. Ya pueden ir revisando en el libro de Fundamentos de Matemática y en el libro Rojo de la Matemática el capítulo 1 que tiene que ver con lógica matemática. Yo no sé si ustedes en algún momento vieron algo de lógica matemática. Me confirman, por favor, si vieron algo de lógica matemática en algún momento. Sí, profe. ¿Sí hicieron? ¿Sí vieron? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vieron de lógica matemática? Para ya no entrar con mucho preámbulo, sino para entrar de manera mucho más rápida. ¿Qué fue lo que vieron de lógica matemática? ¿En qué curso? Hola. Bueno, para la próxima semana, el día lunes, perdón, el día martes y el día jueves, y la siguiente semana, y hasta que agotemos el tema, porque la lógica matemática es un capítulo bastante grande, lo vamos a tomar 2, 3 semanas, vamos a ver entonces lógica matemática. Por tal motivo yo recomiendo vayan ustedes ya revisando lo que tiene que ver con la parte básica de la lógica matemática, lo que son las proposiciones, las que no son proposiciones, las tablas de valores de verdad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por el momento, eso es todo por hoy. Van a dejar, el tiempo se está terminando, ya queda menos de un minuto. Y ustedes van a, en lo que queda de la hora de clase, van a graficar las funciones logarítmicas que están ahí en la ficha y las van a entregar ahora mismo. ¿Sí? Bien, señores, señoritas, eso es todo por hoy. Nos vemos el día martes, si Dios lo permite, con lógica matemática. Cuídense mucho, pasen bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Señor, ¿cómo llama este señor? Vallejo, señor Vallejo. Sí, profe. ¿Usted es el que está en el consejo estudiantil? Ah, sí. Allá, Sí, claro. felicitaciones. ¿Quién más está de este paralelo en el consejo estudiantil? No, solo es un representante por curso. Allá, O sea, lo felicito, ¿ya? Felicitaciones. Bueno,